Hola chicas y chicos, mi nombre es Fabián y hoy les voy a hablar en este video sobre la continuidad del mestizaje en Chile. Partamos por una pregunta. ¿Qué piensan del mestizaje? Seguramente cuando se hacen esta pregunta lo identifican temporalmente en la línea de la historia de Chile en el periodo de la colonia. Pero el mestizaje es un concepto que va mucho más allá y que posee una continuidad en la historia de nuestro país. Por ejemplo, nuestro currículum nacional, cuando habla del mestizaje, lo presenta como un proceso de continuidades e incluso se habla del legado o la herencia colonial. Así que debemos entender que el mestizaje tiene diferentes aristas que hasta el día de hoy es posible rastrear en nuestra historia. Es así que cuando hablamos del mestizaje podemos identificar diferentes relaciones. Por ejemplo, podemos hablar de las relaciones de subordinación y también podemos hablar de relaciones de resistencia, tanto activa como pasiva. Y en cada una de ellas es posible identificar un ejemplo. Cuando hablemos de subordinación, vamos a estar hablando de encomienda. Cuando hablemos de resistencia activa, estamos hablando específicamente de la Guerra de Arauco. Y cuando estemos hablando de resistencia pasiva, estamos hablando del mestizaje. Pero el mestizaje tiene la particularidad de que se encuentra en todas las demás relaciones que describimos anteriormente. Es decir, en la encomienda es posible encontrar el mestizaje a través de las relaciones que establecía el patrón con sus encomendados. Es decir, podemos identificarlo en la evangelización que él hacía a sus encomendados y también en las relaciones extramaritales que existían fuera de su matrimonio oficial, práctica que se conocía como barraganía. También es posible encontrarlo en la Guerra de Arauco en las relaciones fronterizas, es decir, en la frontera que se estableció entre mapuches y españoles en el río Biobío, porque el comercio o el intercambio cultural que se daba en esta frontera también permitió que se dieran relaciones de mestizaje. Y finalmente, lo que debemos señalar como la expresión fundamental en el aspecto cultural del mestizaje será el sincretismo. Cuando hablemos de sincretismo, ustedes tienen que pensar que nos estamos refiriendo a las mezclas que existen entre diferentes culturas y que tendrán como producto final el nacimiento de una nueva cultura. Es decir, tenemos características de los españoles por un lado, culturales, étnicas, etc. Y también por otro lado teníamos las características culturales de nuestros pueblos originarios y también sus características étnicas. La mezcla de estos produjo el mestizaje. Entonces, es importante que entiendan que el mestizaje no solamente se ve desde el punto de vista biológico, sino que también se trata de un proceso cultural, donde podemos encontrar diferentes expresiones, tanto en la música, como nuestro baile nacional, por ejemplo, la cueca, que incluso se dice que tiene expresiones de un baile afroperuano que se llamaba samacueca. También tenemos expresiones del mestizaje en nuestra comida, también en nuestro vocabulario y por último también en la religiosidad. Por ejemplo, si caminan por la ciudad van a poder identificar diferentes animitas. Estas animitas son manifestaciones populares que mezclan los elementos de la religiosidad católica con el mundo popular. Y esto lo podemos encontrar básicamente, por ejemplo, en los mensajes religiosos que tienen estos lugares, pero también en las muestras de agradecimiento, en los adornos que la gente pone en estos lugares como, no sé, peluches, muñecos, etc. Eso es una expresión del sincretismo entre la religiosidad y las expresiones del pueblo. En síntesis, cuando hablamos del mestizaje hay que tener en cuenta diferentes puntos. Por ejemplo, pensar que el mestizaje es un concepto que va más allá de lo biológico, es decir, más allá del cruce entre etnias, mapuches, españoles o pueblos originarios en general y españoles. Y otro aspecto relevante de tener en cuenta cuando hablamos de mestizaje son todos los elementos que tienen que ver con el proceso cultural. Por lo tanto, cuando estamos hablando de nuestra identidad nacional, tenemos que pensar que somos un híbrido cultural que mezcla tanto características de la cultura occidental, manifestada acá por los españoles, y también de nuestros pueblos originarios. Es decir, tenemos costumbres de los diaguitas, en caso de la zona norte, de los pueblos atacameños, de los pueblos aymara, por el sur de los mapuches, y de las culturas australes que lamentablemente hoy en día se extinguieron.
Chicas y chicos, es importante que todas estas ideas que hemos hablado durante este video las tengan en cuenta al momento de enfrentar este tipo de preguntas en la PSU. Porque, según lo que hemos estado hablando, hay que mirar el mestizaje como un fenómeno de continuidad. Por lo tanto, podrían aparecer preguntas que traten el mestizaje desde una perspectiva colonial, pero también podrían existir otras que resignifiquen este proceso hasta la actualidad. Y es así que podríamos hablar de un mestizaje que hoy en día ya no es un proceso como fue en su origen, obligatorio o forzoso, sino que hoy en día estamos hablando de un proceso que se da naturalmente, influenciado por otros procesos como son la globalización y los movimientos migratorios que existen hoy en día y que también es posible reconocer en nuestro país. Así que después de este largo cagüín que le he contado, palabra que por lo demás es de origen mapuche, me despido hasta un próximo video. Adiós, que estén muy bien.